Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente, aleluya, para compartir con todos ustedes un nuevo estudio en la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad, con la parte número 24 de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se va a estar conectando en esta hora, que nos va a estar acompañando, aleluya, poder uh, continuar con esta serie de estudios, ya que tomamos 2 semanas de vacaciones. Amén. Todavía no estoy bien establecido en el nuevo lugar donde Dios nos va a mover. Por eso estoy de esta manera haciéndolo en otro lugar no muy habitual. Estoy haciéndolo aquí en mi oficina de trabajo, pero lo importante es que sigamos adelante, aleluya. Estos temas han sido de gran bendición, realmente de gran bendición, entonces no quise retrasarlo más, amén. Así es que hoy ni siquiera tengo la cámara puesta, que regularmente pongo, porque no sé ni en dónde la tengo, amén, pero en el nombre del Señor vamos a estar haciéndolo de esta manera ahora, y doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que se estará conectando. Hermana Elizabeth, saludos para la hermana Lupita, su mami, que el Señor les bendiga. Y vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio del día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero extender una invitación para este próximo viernes. Vamos a estar en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Este viernes es, de hecho, según el calendario bíblico, es la celebración de una fiesta ordenada por Dios. Va a ser el séptimo mes, el primer día del séptimo mes en el calendario bíblico, y Dios ordenó en Levítico 23:23 que celebrara Yom Teruah, así se llama, Yom Teruah, conocido como la fiesta de las trompetas. Amén. Y es una de las 3 fiestas que son celebradas en este séptimo mes del calendario bíblico. La primera es Yom Teruah, pues en el día 10 es Yom Kippur, la fiesta del perdón, el día del perdón, y después en el 15 es la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y Zacarías 14, de hecho, habla que al final de los tiempos esta fiesta de los tabernáculos se tiene que celebrar, y no es nada, hermano, no es nada raro. Yo sé que a nosotros se nos ha enseñado que el nacimiento de Jesús, de Yeshua, fue un 25 de diciembre, pero eso es mentira. Jesús no nació un 25 de diciembre, más bien Jesús nació en una fiesta de los tabernáculos, que se da en septiembre o en octubre. Amén. Entonces son muy importantes estas fiestas que por lo regular en el pueblo cristiano se desconocen totalmente, y entonces pues muchas veces nos podemos encontrar guardando y celebrando fiestas que Dios nunca ordenó, y las que verdaderamente ordenó, ni siquiera conocerlas y pues ni mucho menos guardarlas. Amén. Pero en este Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, es lo que estamos haciendo precisamente. Volver a esas sendas por las que caminaron estos grandes hombres de Dios que aparecen en las Escrituras, estas sendas por las que caminó el mismo Jesús, el mismo Yeshua, ¿sí? Tenemos que volver a eso. ¿Por qué? Porque pues ya resulta que en nuestro tiempo, pues ya se ha hecho un sistema religioso, lleno de costumbres, de tradiciones y de mandamientos de hombre. Pero tenemos que volver, hermano, a la esencia de la palabra. Amén. Pero vamos a iniciar. Eso solamente era una invitación. Amén. Si alguien desea mayor información, me puede llamar al área 323-595-6357. Es el viernes a las 7:30 de la tarde. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Señor. Y también, si quieren acompañarnos el sábado, es a las 7 de la tarde también. Y el domingo a las 6 de la tarde, en la misma iglesia Ríos de Agua de Vida.
Amén. Pero vamos a iniciar con nuestra parte número 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y aquí estoy compartiendo mi pantalla para que podamos ir siguiendo las citas bíblicas que tenemos en esta hora. Pero vamos a empezar por orar, por darle gracias a Dios por permitirnos el poder escudriñar su palabra. Aleluya. Él dijo que a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Así es que, amantísimo Dios y Padre, Dios creador de los cielos, de la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, te agradecemos, Señor, por darnos este privilegio, esta oportunidad, bendito Dios, y a través de estas redes sociales, Señor, que el mundo usa, Señor, para cosas viles, bendito Dios, pero que nosotros hemos decidido, Señor, usarlo para tu gloria, bendito Dios. Primeramente, Señor, que tú nos habilites para poder realmente entender, Señor, y que este estudio nos sea de bendición. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, nuestra mente. Queremos realmente entender, Señor, tus palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, Señor eterno, y que esta palabra, Señor, llegue a esas vidas, a esas almas, a esos lugares, Señor, que las cuales, Señor, las vidas necesitan ser libertadas, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Entonces, como vuelvo a repetir, vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 18, en donde nos sigue relatando lo que sucedió en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo y específicamente nos va a hablar de lo que sucedió en la ciudad de Corinto. Y como vamos a poder ver nuevamente aquí, siempre que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, siempre se dirigía a las sinagogas judías, en donde, como hemos estado haciendo mucho énfasis, asistían judíos como gentiles. ¿Ven? Y les presentaba las pruebas en las escrituras de que Jesús, de que Yeshua era el Mesías de Israel. Pero al igual que en otras ciudades que visitó antes, algunos judíos como gentiles también creían a la palabra, pero otros no creían también, tanto judíos como gentiles, ¿ya? Así es que aquí te presento un mapa de las ciudades de las cuales vamos a estar hablando de hoy. Salió de Atenas, aquí está Atenas, se dirigió a la ciudad de Corinto, amén, es lo que vamos a leer en el próximo verso. Dice Hechos 18:1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Oiga, esta expulsión de los judíos de Roma sucedió alrededor del año 49 después de Cristo. Fue el emperador Claudio, ¿sí?, el que los expulsó. Y entonces dice, a continuación dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, o sea, hablando de hacer algo similar a las tiendas de campaña que conocemos actualmente, sí, hechas así de lona. Dice el verso 4 de Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, y nuevamente encontramos que durante su primer viaje misionero y también en este segundo viaje, hermano, el apóstol Pablo y también judíos y griegos que asistían a las sinagogas fuera de Israel, seguían guardando el séptimo día como día de reposo, ¿sí? Shabbat. Y ya vimos qué año era, hermano. Año 49 después de Cristo. ¿Se da cuenta? Casi 20 años después de que Cristo había muerto y resucitado, los discípulos seguían guardando el séptimo día como día de reposo, ¿sí? El que había ordenado Dios, el Shabbat, ¿sí? O sea que hasta este momento todavía no se había hecho ningún cambio a este mandamiento del día de reposo, sino que este cambio al mandamiento de Dios fue hecho hasta el siglo IV, pero por supuesto no por Dios, sino por un hombre, por Constantino. Pero continúa diciendo Hechos 18:5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías, porque es lo que quiere decir Cristo, el Mesías,
Y hermano, este era principalmente el propósito de estos viajes misioneros del apóstol Pablo. Predicar la palabra de Dios que testifica tanto a judíos como a gentiles que Jesús, que Yeshua, es el Mesías de Israel. Gloria al nombre del Señor. Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Oiga, y tal y como sucedió, hermano, en otras ciudades que visitó el apóstol Pablo, algunos judíos creían, como ya vimos, y otros no creían que Jesús fuera el Mesías de Israel. Y estos que no creyeron aquí en Corinto, aquí en esta ciudad de Corinto, empezaron a oponerse y a blasfemar, y entonces el apóstol Pablo, sacudiéndose los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Oiga, y aquí el apóstol Pablo, hermano, estaba haciendo la función de atalaya, ¿ya? Porque es lo que ordenó el Señor, mire lo que ordenó el Señor en Ezequiel 3:16 en adelante. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre te mandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Oiga, entonces el apóstol Pablo cuando dijo, yo limpio, ahí estaba librando su alma, ¿sí? Y ya no era responsable por la sangre de estos judíos que no creían que Jesús era el Mesías de Israel. Y además también les dijo, como ustedes no reciben este mensaje, estas buenas noticias, el Evangelio, entonces me voy a los gentiles. Verso 18, verso 7 del capítulo 18, dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Oiga, su casa estaba junto a la sinagoga, este hombre llamado Justo. Y ya hemos aprendido, hermano, también en los estudios anteriores, el por qué a ciertos gentiles se les llamaba temerosos de Dios, ¿verdad? Ya vimos. Y era porque se sentaban en una área específica de las sinagogas, se sentaban en las bancas de atrás junto a la puerta, y también se les llamaba así porque estos gentiles se les llamaba temerosos de Dios porque aún no habían tomado la decisión de convertirse al judaísmo de la época, sino que asistían a estas sinagogas en cada día de reposo para aprender de la Torah solamente, ¿sí? No habían tomado esa decisión por ejemplo, convertirse al judaísmo, circuncidarse, todo eso no habían tomado esa decisión todavía. Verso 8 del capítulo 18 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Como hemos podido ver, hermano, que en cada ciudad que visitaba el apóstol Pablo, muchos judíos no creían al mensaje, a la palabra de Dios de que Jesús era el Mesías de Israel, pero muchos otros sí creían, como fue el caso de este judío llamado Crispo, quien era el principal de la sinagoga, quien con toda su casa creyó, y por esta razón muchos de los corintios también creían y eran bautizados. Y aquí habría que dejar algo muy, muy claro, y que además es muy importante conocer. Porque, por ejemplo, cuando leemos algunos comentarios cristianos acerca de ciertos acontecimientos, ¿sí?, que sucedieron, como este que sucedió aquí con este judío Crispo, se dice, en los comentarios cristianos se dice que Crispo con toda su casa se convirtió al cristianismo, lo cual es un error muy grande y una errónea interpretación de las Escrituras. Y te voy a decir por qué. Nosotros, hermano, que hemos estado estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles de una manera sistemática,
¿sí? De verso por verso, de principio a fin, nos hemos podido dar cuenta que esto no es así, ya que los judíos que creían a la palabra de Dios y creían que Jesús era el Mesías de Israel, no dejaban de ser judíos. ¿Sí? No por el hecho de creer que Jesús era el Mesías de Israel, dejaban de ser judíos. No, como tampoco los apóstoles, ninguno de los apóstoles dejó de ser judío. Es más, ni el mismo Jesús, ni el mismo Yeshua dejó de ser judío por ser el Mesías de Israel. Pero qué quiero decir con todo esto? Que no por creer en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, dejaban de creer y guardar la Torá, ¿verdad? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. No, no dejaban de guardar la ley de Dios dada a Moisés. No, los apóstoles nunca lo hicieron, ni tampoco Jesús, Yeshua lo hizo. O sea, ni Jesús, Yeshua, ni los apóstoles, ni estos judíos que creían, se cambiaron a otra religión. O sea, no dejaban el judaísmo para convertirse ahora al cristianismo, o al menos no al cristianismo como actualmente lo conocemos. No, mi hermano. Ellos seguían permaneciendo en el judaísmo, solo que ahora el judaísmo que guardaban era un judaísmo diferente al judaísmo ortodoxo, diferente al judaísmo rabínico. Era ahora un judaísmo libre de tradiciones, de costumbres y de mandamientos de hombres, sin takanots, ¿sí? Porque, como hemos visto en estudios anteriores, estos creyentes seguían guardando el séptimo día como el día de reposo, el Shabbat ordenado por Dios, hermano. Y es que lo que pasa es que se ignora, hermano, que en el tiempo de Jesús, de Yeshua, en el tiempo del apóstol Pablo, hermano, el judaísmo no era solamente una denominación. No, hermano, existían muchas sectas, así se le llamaba, muchas sectas dentro del judaísmo. Estaba la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes, la secta de los esenios y la secta de los del camino. Oiga, así se le llamaba a esta secta de judíos creyentes en Jesús como el Mesías de Israel, se le llamaba la secta del camino. Yo sé que actualmente cuando oímos la palabra secta inmediatamente lo vinculamos con algo satánico, pero no es el caso, no es el caso. Amén. Entonces, estos que creían en Jesús, estos judíos que creían en Jesús como el Mesías de Israel, no es que se convirtieran al cristianismo como lo conocemos actualmente, hermano. ¿Sí? Y vamos a explicar un poquito esto más adelante. Ellos seguían guardando las fiestas ordenadas por Dios, seguían obedeciendo y guardando la Torá, pero ahora lo hacían como creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, a los cuales, como ya lo mencioné en un principio, se les llamó la secta del camino. Pero que esta secta estaba dentro del mismo judaísmo, bueno, ya que existían muchas diferentes sectas dentro del judaísmo en esa época. Es similar a lo que sucede actualmente en el cristianismo. Hermano, el cristianismo no es solo una denominación. Hay muchas denominaciones, pero todas son cristianas. ¿Sí? Está la secta, perdón, la denominación bautista, los del séptimo día, testigos de Jehová, eh, católicos, ¿sí? Pentecostales, bautistas, bueno, infinidad de denominaciones, ¿sí? Le llamo secta igual, pero en el judaísmo se le llama secta, pero en el cristianismo se le llama denominaciones. Infinidad de denominaciones, pero todas dentro del mismo cristianismo. Pues haz de cuenta que algo así sucedía en la época de Jesús. Amén. Hermano, y no fue sino hasta después en Antioquía de Siria, en donde se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Digamos que ese fue el cristianismo del principio, ¿sí? Pero vamos a estar examinando esto más profundamente, ¿sí? Cristianismo de esa época que guardaba la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? En un principio, pero que a partir del siglo IV sufrió una gran transformación hasta llegar al cristianismo que actualmente conocemos, siendo ahora el cristianismo ya un sistema religioso lleno de tradiciones, de costumbres y de mandamientos de hombres, y el cual ahora ya está totalmente peleado a muerte, ¿sí? Peleado a muerte con la ley de Dios dada a Moisés. Ahora ya el cristianismo actual ya no quieren nada que ver con la ley de Dios dada a Moisés. Pero vamos adentrámonos un poquito más en esto y vamos a escudriñar el nombre de Cristo, ¿sí? Nombre Cristo, que viene del latín Christus, y del griego antiguo Christos. Es una traducción del término hebreo Mesías, ¿sí? Que en hebreo se le llama Mashiach,
que significa ungido. Por eso es que la mayoría del tiempo cuando leo Cristo, digo el Mesías, ¿sí? Porque es el término hebreo. Jesús fue judío, amén. Pero, y que se emplea como título o epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. En el cristianismo, Cristo se utiliza como sinónimo de Jesús. Pero, como te vas a poder dar cuenta, Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos porque ellos creen y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, por lo que le llamaban Jesucristo, Jesús Cristo, que quiere decir Jesús el Mesías, en hebreo Yeshua HaMashiach. O bien, en su uso recíproco, Cristo Jesús, el Mesías Jesús. El título, oiga, aquí mismo lo dice, el título Cristo también se encuentra dentro del nombre personal Jesucristo y se menciona como un sinónimo de Jesús de Nazaret en la fe cristiana. Por lo tanto, Cristo no es un nombre personal, sino es un título. Entonces, basados en el significado hebreo del título Cristo, que significa Mesías, ¿cómo se le debiera llamar entonces a sus seguidores o discípulos? Si el nombre real es Mesías, ¿cómo se le debería de llamar a los que ahora son sus seguidores o discípulos? Pues mesiánicos, ¿no? Mesías, mesiánicos. Bueno, ahora ya habiendo aclarado esto, ahora regresemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oiga, nada más. Y de hecho, hermano, déjeme compartirle que esto es precisamente lo mismo que Dios me ha dicho a mí también. Me ha dicho que no tema, sino que hable y que no calle. Que aunque muchos piensen y digan que lo que Dios mismo me ha enseñado es mentira o que es un evangelio diferente, Dios me ha dicho que siga adelante y que no me detenga. ¿Ya? Y que no me preocupe de los que me llaman ignorante o de los que se burlan de mí, porque Dios mismo se va a encargar de ellos. Porque Él tiene mucho pueblo que va a sacar de la ignorancia espiritual en la que han estado por mucho tiempo. Gloria al nombre del Señor. Hechos 18:11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Oiga, y el apóstol Pablo, hermano, fue obediente a esa visión y permaneció en Corinto por 1 año, por 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios, la cual testifica que Jesús, que Yeshua, es el Mesías de Israel. Hechos 18:12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, ¿quién es este Galión? Bueno, su nombre era Junio Galión, de nombre Lucio Aneo Novato, nacido en Córdoba y vivió entre el año 3 antes de Cristo al año 65 después de Cristo. Y fue un político de la Roma antigua, hermano del conocido filósofo Lucio Aneo Seneca e hijo de Seneca el retor. Y fue procónsul de Acaya en los tiempos de Pablo de Tarso, al que libró de manos de los judíos en Corinto. Ahora dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Oiga, y aquí se está refiriendo a estos judíos que no habían creído que Jesús fuera el Mesías de Israel. Verso 13 dice, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Oiga, nada más. El apóstol Pablo, hermano, fue mal entendido por la mayoría de su pueblo judío, pero también fue mal entendido por el pueblo cristiano. Porque ya vimos en estudios anteriores que Jesús, que Yeshua, no infringió la ley de Dios dada a Moisés. En otras palabras, no pecó, porque según 1 Juan 3:4, pecado es la infracción de la ley. Y la única ley que existía en el tiempo del apóstol Juan, pues era la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, pecado es eso, infringir la ley de Dios dada a Moisés. O sea, Jesús, él no la infringió, él no pecó. Y de hecho, él preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan 8:46. O sea, ¿quién de vosotros me acusa de haber pecado? Hermano, y nadie lo pudo acusar de haber pecado, ¿sí? Nadie lo pudo acusar de haber infringido la ley de Dios dada a Moisés. Pero lo que sí infringió fueron las leyes de los hombres, fueron los mandamientos de hombres, los takanots, las costumbres y tradiciones, los mandamientos rabínicos. Eso sí los violó, eso sí los infringió, ¿sí? Pero no la ley de Dios dada a Moisés. Porque de otra manera, si Jesús y Yeshua hubiera infringido la ley de Dios dada a Moisés y hubiera pecado,
entonces no hubiera podido ser el Cordero de Dios, porque este Cordero de Dios tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin pecado. Y entonces, esto es lo mismo que él enseñó a sus discípulos. O sea, en otras palabras, él enseñó a sus discípulos a no infringir la ley de Dios dada a Moisés. Él lo dijo, Mateo 5:17, ¿sí? No malinterpreten la razón de mi venida. Yo no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito, ¿sí? Dice, y entonces, hermano, si él mismo, si Jesús mismo, si Yeshua mismo llamó personalmente a Pablo para ser su apóstol, entonces no puede ser posible que ahora ese apóstol, el apóstol Pablo, esté infringiendo la ley de Dios dada a Moisés, esté pecando, y que ahora este mismo esté enseñando a los discípulos a hacer lo mismo, o sea, a infringir la ley de Dios dada a Moisés. No, ¿te das cuenta cómo el apóstol Pablo ha sido mal entendido, hermano, tanto por el pueblo judío, por un lado, como por el pueblo cristiano del otro lado? Hechos 18:14 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echo del tribunal. Oiga, nada más, al comenzar el apóstol Pablo a hablar, hermano, Galión se dio cuenta de que no se trataba de ningún caso grave, sino que era solo cuestión de palabras, de nombres y de la ley judía. Esta ley judía, hermano, la cual en este tiempo ya incluía muchas tradiciones, muchas costumbres, muchos mandamientos de hombres, muchos takanots, muchos cercos alrededor de la Torá ordenados por hombres, que no aparecen escritas en la Torá, en la ley de Dios dada a Moisés. Oiga, ¿sí? Y en estas cosas no se quiso involucrar a Galión, y entonces los echó fuera. Dice el verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, ya vimos antes que no solamente había judíos que no creían que Jesús, que Yeshua fuera el Mesías de Israel, sino que también había algunos griegos que tampoco creían. Y entonces estos se apoderaron de Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpearon enfrente del tribunal, pero Galión no le dio mucha importancia a eso. Hechos 18:18 dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Después de despedirse, hermano, el apóstol Pablo de los hermanos de Corinto, navegó a Siria, y ahora fueron con él Priscila y Aquila. Pero dice aquí que se había rapado la cabeza en Secrea porque tenía hecho un voto. Y de hecho, la referencia que nos indican las notas que aparecen en la Biblia, si tú lees después de este verso que acabamos de leer aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, te va a dirigir al libro de Números 6:18. Pero vamos a ver ahí, cuando leamos este número 6:18, vamos a ver que el raparse la cabeza era para entregar el voto nazareo específicamente, pero aquí el apóstol Pablo no estaba entregando su voto todavía, porque de hecho esto se debía hacer enfrente del tabernáculo de reunión, y en este caso se debía de hacer en Jerusalén, en el templo, y aquí vamos a ver, nos va a indicar, solamente puse el mapa para que veamos que de Corinto, perdón, me equivoqué, ok, ahí está, de Corinto, hermano, déjame ver si lo puedo poner acá, aquí está, de Corinto va a viajar a Éfeso, ¿sí? Lo que quería que vieras, porque en la próxima slide es lo que va a aparecer. Pero vamos a leer primeramente ese mandamiento que se dio en Números, el Señor. Dice, número 6:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace, de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza,
hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, hermano, aquí está muy claro que este no era el tipo de voto que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo. Era otro tipo de voto, no sabemos exactamente cuál era, pero no era el nazareo. Número 6:13 dice, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliera el voto de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz, además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Verso 17, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces, hermano, aquí está claro que no era un voto nazareo el que había hecho el apóstol Pablo. Pero vamos a continuar. Hechos 18-19. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿Sí? Aquila y a Priscila. Y dice, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. ¿Y qué es lo que discutía con estos judíos en la sinagoga? Pues lo mismo, hermano, que discutía con todos los judíos en cada ciudad que llegaba, que Jesús era el Mesías de Israel. Verso 20 dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Hechos 18-21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Oiga nada más, hermano. Oiga nada más. El apóstol Pablo, ¿sí? Más o menos estamos hablando aquí del año 53. Todavía, hermano, todavía guardaba las fiestas ordenadas por Dios. Y no estoy hablando de la Navidad, de la celebración de Año Nuevo, de Halloween, del Día del Amor y la Amistad, del Día del Padre, del Día de la Madre. No, no estoy hablando de esas fiestas. Estoy hablando de las fiestas que verdaderamente Dios ordenó. Amén. Tú lo puedes leer, tú mismo lo puedes leer. Levítico 23, ahí te menciona todas las fiestas que Dios ordenó, ¿sí? Empezando desde el día de reposo. Gloria al nombre del Señor. Y también, como ya lo dije al principio, el mes séptimo del calendario bíblico, que es este mes, que de hecho el primero del mes es el día viernes, el calendario bíblico. No estoy hablando del calendario gregoriano ni del calendario judío actual pagano. No, 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 no. Estoy hablando del calendario bíblico. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ahí dice que el primero del mes séptimo es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Esa sí fue ordenada por Dios, pero como se enseña que esas son fiestas de los judíos, pero si tú lees ahí, hermano, ahí no dice, Levítico 23, ahí no dice que esa fiesta haya sido ordenada exclusivamente para los judíos, o sea, para la casa de Judá. No, ahí dice que Dios habló a Moisés y a Aarón y les dijo, diles a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel no solamente son los judíos, los hijos de Israel son las 12 tribus de Israel. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, hasta aquí el apóstol Pablo todavía seguía guardando estas fiestas ordenadas por Dios. Y digo esto porque hay quienes piensan y dicen que como el apóstol Pablo ya se había convertido ahora al cristianismo, pues él ya no guardaba estas fiestas de los judíos. Pero en primer lugar, como vuelvo a repetir, estas fiestas no son exclusivas de los judíos, sino que fueron ordenadas por Dios para todos los hijos de Israel. Y en segundo lugar, Pablo no se convirtió al cristianismo, ¿ya? Al menos no al cristianismo como lo conocemos actualmente, del cual ya hablé también al principio, lleno ya de tradiciones, de costumbres y lleno de mandamientos de hombres, sino que él seguía siendo judío, pero ahora creyendo en otro judío, en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, pero guardando todavía la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Yo sé que hemos sido enseñados que la ley ya fue abolida, pero no, hermano. Lo que pasa es que no se cree ya a las palabras de Jesús, de Yeshua. Jesús mismo, Mateo 5:17, dijo que él no había venido a abolir la ley, ¿sí?
No había venido a abolir la ley. Lo que pasa es que se han torcido y se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Es lo que ha pasado. Amén. Porque, hermano, ¿cómo que Jesús dice que él no vino a abolir la ley? Y supuestamente ahora las palabras malinterpretadas que se ha hecho del apóstol Pablo, ahora diga que sí. Es como que Pablo estuviera en contra de las enseñanzas de Jesús. Y esto no puede ser así, sino que Pablo tenía que, si fue llamado por Jesús, entonces lo más lógico es que Pablo estuviera reforzando todas las enseñanzas de Jesús y no que estuviera enseñando ahora en contra de lo que enseñó Jesús. ¿Te das cuenta? Gloria al nombre del Señor. Entonces, me salté. Dice, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Hechos 18:22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí, hermano, el apóstol Pablo prácticamente termina su segundo viaje misionero y inicia el tercero. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Otro más. Amén. Ahora sí. Y aquí está el mapa, hermano. De Éfeso, que está aquí. Éfeso está aquí. De ahí se fue a Cesarea, ¿verdad? Y después dice que subió o descendió a Antioquía. Gloria al nombre del Señor. Aquí es donde inicia su tercer viaje misionero. Pero dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría está en Egipto, el cual era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Oiga, este Apolos no conocía acerca del bautismo del Espíritu Santo que se había dado en la fiesta de Pentecostés. Oiga, otra fiesta judía. Amén. No se dio, hermano, en la Navidad, ni en el Año Nuevo, ni en el Día de las Madres, ni en el Día del Padre. No, se dio en la fiesta de Pentecostés, una fiesta ordenada por Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice verso, para que veas en dónde fue prometido ese bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 1:4, el mismo Señor dijo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues en Pentecostés. Hechos 2, ahí puedes leer tú la historia, en donde, pues desgraciadamente también se ha torcido y se ha malinterpretado, diciendo que ahí es donde nació la iglesia, hermano. Pero si te das cuenta, si empiezas a leer cuidadosamente, te vas a dar cuenta que en esa fiesta no había gentiles. ¿Por qué? Pues porque los gentiles no guardan las fiestas del Señor, no las conocen. Entonces, los únicos que había ahí eran gentiles eran judíos que venían de diferentes naciones. Aleluya. O sea, no vivían en Israel, vivían fuera de Israel, como por ejemplo en estas ciudades donde Pablo está visitando, hemos estado leyendo que llegaba a las sinagogas de los judíos, ¿verdad? Vivían en esas ciudades. Entonces, 3 veces al año ellos subían a Jerusalén a celebrar las fiestas ordenadas por el Señor, Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Aleluya. Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolos. Dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Priscila y Aquila, hermano, ellos ya habían estado con el apóstol Pablo y conocían más exactamente del camino del Señor. Ya ellos sabían del bautismo del Espíritu Santo que se había dado en la fiesta de Pentecostés y se lo expusieron, se lo enseñaron a Apolos. Hechos 18:27 dice, y queriendo él pasar por Acaya, o sea, Apolos, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, o sea, que Jesús era el Mesías.
Ahora, hermano, ya no nada más era el apóstol Pablo quien refutaba con aquellos judíos que no creían que Jesús, que Yeshua era el Mesías de Israel, sino que ahora era también Apolos, quien también demostraba por las escrituras que Jesús, que Yeshua, es el Mesías de Israel. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aquí vamos a finalizar, hermano, con este capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Si Dios quiere, para la próxima semana vamos a estar estudiando el capítulo 19. Aleluya, vamos avanzando de poco a poco, pero vamos entendiendo esto de una manera, hermano, de una manera efectiva. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente repito, para todos aquellos que no alcanzaron a escuchar al principio de este estudio, les hago una cordial invitación a todos aquellos que deseen acompañarnos este viernes, aleluya, este viernes en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California. Estaremos dando la enseñanza acerca de la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Sí, yo sé que muchos de los que están escuchando se preguntan, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? ¿Sí? Porque yo sé que nunca se nos ha enseñado, nunca se ha escuchado, pero fue una fiesta ordenada por Dios. Está escrita, hermano. Esta sí está escrita. Amén. No como la Navidad, no como el Año Nuevo, no como el Día de las Madres, el Día del Padre. No, esas no están escritas, pero esta sí. ¿Sí? Y entonces, los creyentes deberían de conocer eso, pero como no se nos ha enseñado, por eso es que lo ignoramos totalmente, pero fueron fiestas ordenadas por Dios. Amén. Pero vamos a estar ahí el viernes a las 7:30 de la tarde. De hecho, vamos a estar celebrando, voy a estar pasando un corto video acerca de esta fiesta. Amén. Y también nos esperamos el día sábado a partir de las 7 de la tarde, eh, también en la iglesia Ríos de Agua de Vida. Si alguien desea mayor información, puede contactarme al teléfono 323-595-6357 o también puede mandarme un correo electrónico a celestialvision1273@gmail.com. Y también los invitamos a nuestro programa de radio en la estación cristiana KBLA 1580. Estamos ahí todos los lunes a partir de las 4 de la mañana. Ya si alguien no desea levantarse a esa hora, nos puede escuchar después a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno, o también en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Y fue, hermano, nuevamente un gran placer, un gran privilegio el poder estar reunido con todos ustedes para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Espero que puedan acompañarnos este próximo viernes. Aleluya. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y estaremos nuevamente pronto en contacto. Bendiciones a todos y gracias, hermanos, por siempre el favor de su atención. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando todavía y aquellos que estarán viendo este video más adelante. Bendiciones para todos. Adiós. Y es chorrera.